Hay momentos en la vida en los que el alma se mira al espejo antes que el cuerpo. A veces ocurre en una crisis, a veces en una pérdida, y a veces, simplemente, el día que aparece un número redondo en el calendario. Elena lo descubrió el día que cumplió 50 años. Solo estaba ella, frente al espejo del baño, con una toalla en el cabello y la marca de la almohada aún en la mejilla, preguntándose en silencio: ¿en qué momento dejé de ser la mujer que soñaba ser? ¿Y cuándo fue que mi propia felicidad quedó al final de la lista? Antes de que te cuente su historia, cuéntame si hoy en día tú eres feliz. Y yo te contaré lo que Elena descubrió sobre el secreto para la felicidad. Y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a llegar a muchos más corazones. El despertador vibró a las 6:15, como lo hacía cada día desde hacía años. Elena tanteó la mesita de noche con la mano, apagó la alarma y se quedó unos segundos a oscuras, escuchando el silencio de la casa. El techo, con sus pequeñas manchas de humedad, le resultaba familiar como una vieja fotografía. Lo primero que pensó no fue «hoy cumplo 50», ni «gracias por un año más». Lo primero que surgió fue un suspiro pesado, una frase muda que se le repetía desde hacía tiempo: «otro día igual». Se incorporó despacio. La rodilla derecha le pinchó al apoyar el pie en el suelo. La espalda protestó un poco. Caminó hacia el baño arrastrando las pantuflas, acostumbrada a ese cuerpo que se había vuelto más lento sin pedirle permiso. Encendió la luz. El espejo la recibió con sinceridad implacable. Frunció ligeramente el ceño. No era que se viera mal, pero tampoco se veía como la mujer que, a los 20 años, había imaginado ser a los 50. Las líneas alrededor de los ojos contaban historias de risas, preocupaciones, desvelos. Las canas, escondidas entre mechones teñidos, asomaban como pequeñas verdades tercas. La piel, antes tersa, ahora tenía relieves que no recordaba haber autorizado. Pero no fue su rostro lo que más le dolió. Fue la sensación. Esa sensación vaga y punzante de que faltaba algo. De que había una distancia enorme entre la Elena que soñaba con ser libre, independiente, dueña de su vida, y la Elena que estaba ahí, con el pijama gastado, mirándose como si se encontrara con una extraña. ¿En qué momento dejé de ser la que quería ser?, se preguntó, sin atreverse a decirlo en voz alta. Por un instante, casi vio, superpuesta en el espejo, la imagen de su yo, más joven, la muchacha de cabello suelto, mirada encendida, que llenaba cuadernos con planes y subrayaba libros hasta dejarlos llenos de colores. Y ahora estaba ella, a medio siglo de vida, con la agenda llena de tareas ajenas y el corazón lleno de... ¿De qué exactamente? No supo responder. El celular vibró sobre el lavamanos. Mensajes. «¡Feliz cumple, ma!», decía uno, ya con muchos emojis enviados a las 2 de la madrugada. «Más tarde te llamo, estoy apurada», otro, de su hermana. «Felicidades, suegra». Un tercero, con un gif brillante. Elena sonrió apenas. Agradecía cada mensaje, por supuesto. Pero bajo la sonrisa había una pregunta que no se iba. ¿Esto es todo? Cerró el grifo, se lavó la cara, se ajustó el cabello en un moño rápido. Miró una vez más al espejo, como quien mira un paisaje que no sabe cómo recorrer, y salió del baño con la sensación de que algo en su interior había despertado, pero todavía no sabía qué. La mañana se fue llenando, como siempre, de pequeños mandatos. El café que debe estar listo, el pan para el hijo menor, la camisa que Marcelo dejó arrugada en el respaldo de una silla, la mochila que alguien olvidó cerca de la puerta. La casa parecía un escenario donde ella siempre estaba de pie, moviendo cosas, ordenando, empujando la vida de los demás hacia adelante, mientras la suya parecía siempre en pausa. Mientras lavaba los platos del desayuno, la mente de Elena no estaba allí, en la espuma ni en el agua tibia. Estaba como casi siempre, viajando hacia terrenos que no podía pisar. A veces se iba hacia atrás. Recordaba la facultad que no terminó, el viaje que nunca hizo porque no era el momento. La propuesta de trabajo que rechazó porque justo entonces uno de los niños se enfermó. Y las noches en que se prometió a sí misma que
Cuando los niños crecieran, volvería a estudiar, a leer, a cuidarse. Otras veces, la mente se le escapaba hacia adelante, hacia un futuro borroso. Cuando me jubile, voy a tener tiempo, se decía. Cuando paguemos todas las deudas, vamos a poder viajar. Cuando los chicos se vayan, voy a tener mi propio espacio. Mientras tanto, el plato resbaloso entre sus manos no era más que una estación de paso. El presente, ese pequeño milagro que se llamaba ahora, era solo un puente por el que su mente cruzaba, apurada, hacia un antes lleno de culpas y un después lleno de condiciones. Lo mismo le pasaba en el bus. Se sentaba junto a la ventana, pero no veía el barrio que despertaba, ni la señora que cargaba flores en la esquina, ni el niño con mochila grande que miraba los autos pasar. El paisaje afuera era apenas un fondo borroso para los diálogos que se repetían dentro. Si hubiera elegido diferente, si no hubiera soltado mis sueños, cuando por fin logré, entonces sí voy a ser feliz. Era como vivir en un pasillo de espejos torcidos. En uno veía una versión idealizada de lo que pudo haber sido. En otro, un reflejo deformado de lo que temía seguir siendo. Pero en ninguno se veía tal como era en ese momento, respirando, sosteniendo su propia vida. Elena no lo sabía aún, pero su primer gran problema con la felicidad no era lo que le faltaba, ni lo que le sobraba, ni lo que otros no le daban. Era el tiempo donde elegía vivir, siempre lejos del minuto que estaba ocurriendo. El día de su cumpleaños transcurrió, por fuera, de manera casi ordinaria. En la oficina, algunas compañeras la abrazaron. «¡50!», dijo una. «Estás igual, qué suerte». Elena sonrió con educación. Por dentro, aquella frase de «estás igual» le sonó extraña. No estaba igual. Se sentía otra, más cansada, más llena de historias, más vacía en algunos rincones. Hubo una pequeña torta comprada a la rápida, velas sacadas de un cajón, fotos con el celular de alguien. Ella sopló, pidió un deseo sin pensarlo mucho: «Que mis hijos estén bien», y volvió a su escritorio con un pedazo de pastel en un plato de cartón. Nadie preguntó qué deseaba ella para sí misma. Había algo cruel en todo eso que Elena todavía no alcanzaba a ver. La vida le estaba ocurriendo en presente, pero ella la vivía en diferido. Los instantes sencillos, el pan recién tostado, la sombra de un árbol moviéndose en la ventana del bus, la voz adormilada de su hijo diciendo «buenos días», pasaban frente a ella como escenas que no se registran, porque la mente estaba ocupada revisando lo que ya no podía cambiar o negociando con un futuro que aún no existía. Y así, sin querer, cada jornada se le convertía en trámite. Cumplía, respondía, sostenía, pero casi nunca habitaba. No lo sabía todavía, pero mientras siguiera viviendo en ese tiempo que no era el de ahora, cualquier forma de felicidad iba a sentirse siempre lejana, como una casa con las luces encendidas al fondo de la calle, pero a la que nunca terminaba de acercarse. Al salir, el cielo parecía más bajo de lo habitual. El tráfico estaba denso. El bus avanzaba lento entre luces rojas. Elena apoyó la frente en el vidrio frío y se vio reflejada, difusa, mezclada con las luces de la calle. Se preguntó, con un nudo en la garganta, ¿cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otros caminos? Tal vez ya es tarde para preguntarse esas cosas, pensó, tratando de cortar el hilo de esos pensamientos. Pero la pregunta volvía, una y otra vez, como una ola que insiste en volver a la orilla. Cuando llegó a casa, la cocina la recibió con un desorden conocido. Una sartén fuera de lugar, un vaso con restos de jugo, una bolsa de pan abierta sobre la mesa. El hijo menor asomó la cabeza desde su pieza. «Ma, ¿vamos a cenar algo? Tengo hambre». «Ahora veo qué preparo», respondió ella, dejando su cartera en la silla. Marcelo todavía no llegaba. Elena abrió el refrigerador, calculó con la mirada lo que había, imaginó una cena rápida. Mientras cortaba, mientras freía, mientras servía, una parte de ella observaba la escena desde afuera, como si se mirara a sí misma en una película que ya conocía de memoria. «Hago lo que sé hacer, lo que siempre he hecho», pensó. Pero, ¿y yo?
¿Dónde aparezco en esta historia? Se sentó a la mesa con su hijo. Comieron. El chico terminó rápido. Se levantó, dio las gracias al pasar y volvió a su guarida de pantallas. Elena recogió los platos casi en silencio. El ruido de la llave en la puerta anunció, por fin, la llegada de Marcelo. Entró apurado, con la camisa ligeramente arrugada y el cansancio colgado de los hombros. «Perdón, se alargó la reunión», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. «¿Queda algo de comer?» Elena calentó un plato, se lo puso delante. Él empezó a comer sin mucho comentario. Entre bocado y bocado, levantó la vista como si recordara algo. «Ah, por cierto». Se levantó y fue a buscar su mochila. «Te compré esto. Lo vi al salir de la oficina. No es gran cosa, pero... Bueno, feliz cumpleaños». Al regresar, le puso entre las manos un libro envuelto solo en la bolsa de la librería. Elena la abrió con cuidado. En la portada un fondo sencillo, casi sobrio. Letras claras sobre un color profundo. «El secreto de la felicidad», decía el título. No había dibujos llamativos, ni frases estridentes, ni promesas exageradas. Solo ese título, casi tímido, que la miraba de vuelta. «La chica de la caja dijo que se vende mucho», comentó Marcelo encogiéndose de hombros. «Pensé que te gustaría. Tú antes leías...» Ese «antes» se quedó flotando en el aire. Elena acarició la portada con la yema de los dedos. Recordó por un segundo a la joven que devoraba libros en el bus, que podía pasar tardes enteras en una biblioteca, que encontraba en las historias un espejo y un refugio. «Gracias», dijo, y esta vez su sonrisa fue un poquito más profunda. Marcelo siguió comiendo. Para él, quizá, aquel libro era solo un detalle de último momento. Para Elena, sin saberlo aún, iba a ser una puerta. Esa noche, cuando la casa estuvo por fin en silencio, Elena se quedó sola en la mesa del comedor. La lámpara amarilla dibujaba un círculo de luz sobre el mantel. Afuera, la ciudad se deshacía en sonidos lejanos. La tele, en el living, estaba apagada. Marcelo roncaba suavemente en la pieza. El hijo menor, probablemente, seguía viendo algo en su celular con los audífonos puestos. El libro, frente a ella, parecía esperarla. Lo tomó entre las manos. Pesaba menos de lo que imaginaba, pero el título pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «El secreto de la felicidad», leyó otra vez en silencio. Una parte de ella quiso reírse. ¿Cómo podía caber algo tan grande en unas cuantas páginas? Otra parte, sin embargo, sintió curiosidad. No tanto por la promesa del título, sino porque hacía mucho que no se regalaba un rato para leer algo que no fuera una lista de compras, un mensaje del trabajo o un chat familiar. Abrió la primera página. El olor a papel nuevo le dio de golpe un recuerdo. La biblioteca de la facultad. El murmullo de otros lectores. La sensación de estar entrando a mundos que no conocía. Leyó el índice. No había capítulos numerados como Capítulo 1, Capítulo 2. En cambio, había títulos extraños, casi poéticos. ¿Dónde vive tu mente? ¿Con qué ojos te miras? El primer pensamiento del día. El tiempo de tu corazón. Comparaciones que rompen y comparaciones que sanan. Elena frunció el ceño. Algo en esos nombres le resultó inquietantemente familiar, aunque no supo decir por qué. Abrió en el primer capítulo, «Donde vive tu mente». Las primeras líneas decían, «Hay personas que nunca están donde está su cuerpo. Sus manos lavan platos en la cocina, pero su cabeza vive en escenas de hace 10 años. Sus pies se apoyan en el piso del bus, pero su corazón corre hacia un futuro que todavía no existe. Habitan un tiempo que nadie puede tocar, el ayer que no se puede cambiar y el cuándo que no llega. Y mientras tanto, el único lugar donde la felicidad podría encontrarlas, el minuto presente, permanece vacío». Elena sintió un pequeño escalofrío. La imagen del plato resbaloso en sus manos esa misma mañana, mientras pensaba en las oportunidades que había dejado pasar, le vino a la mente con una claridad dolorosa. La de ella en el bus, contando lo que haría cuando todo cambiara también.
Era como si el libro la hubiera estado observando. Pasó la página. El texto seguía, mezclando pequeñas historias y reflexiones. Contaba, por ejemplo, la vida de un hombre que, mientras esperaba el momento perfecto para ser feliz, vio pasar ante sus ojos años que nunca volvió a recuperar. Hablaba de una mujer que cada noche se acostaba reconstruyendo discusiones antiguas o ensayando diálogos futuros, sin darse permiso para descansar en el día que sí estaba viviendo. No había consejos directos. No había un «haz esto, haz lo otro». Había descripciones, escenas, pensamientos que se parecían peligrosamente a los suyos. En un margen, una frase le saltó como si estuviera en letras más grandes. La vida se desajusta cuando tu mente vive en un tiempo distinto al de tu corazón. La felicidad no puede alcanzarte si siempre la mandas al pasado o al futuro. Cerró el libro por un momento. Se quedó quieta, mirando el borde de la mesa. «Eso soy yo», reconoció, casi con vergüenza. Siempre recordando lo que no hizo, siempre posponiendo la alegría para un mañana que nunca llega del todo. Se levantó, puso el libro sobre la mesita del living, como si fuera algo frágil, y se fue a dormir con una inquietud nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien le estaba poniendo nombre a algo que llevaba años sintiendo, pero no sabía cómo explicar. Los días siguientes, el libro se convirtió en una especie de visita silenciosa. Elena no tenía grandes bloques de tiempo para leer, así que lo hacía a sorbos. Un par de páginas en el bus, algunas líneas mientras esperaba que hirviera el agua, un párrafo antes de apagar la luz por la noche. Cada vez que volvía al capítulo donde vive tu mente, encontraba una frase que la hacía detenerse. El libro contaba cómo el corazón tiene su propio reloj, diferente al del calendario. «Hay un tiempo que se llama ahora», decía. «No es ayer, con sus culpas. No es mañana, con sus promesas. Es el único lugar donde puedes decidir algo. El único lugar donde puedes elegir mirar distinto, hablar distinto, actuar distinto. Con Dios no se queda atrapado en tu pasado, ni se impacienta en tu futuro. Te espera en este minuto». Esas palabras le recordaban los momentos en que, aun mientras hacía algo, su mente estaba en otra parte. Empezó a notar cuántas veces, en un solo día, se iba del presente. Lavando ropa, pensaba en cómo habría sido su vida si no se hubiera casado tan pronto. En la fila del banco, se imaginaba cómo sería cuando no tuviera deudas. Mientras cortaba verduras, revivía discusiones antiguas con Marcelo, cambiando mentalmente sus respuestas, como si eso pudiera reescribir lo vivido. Un mediodía, en el bus de regreso, cerró el libro y miró por la ventana. Los árboles, el vendedor ambulante, la señora con bolsas pesadas, el cielo a medio nublado. Todo estaba ahí, ocurriendo sin esperar a que ella terminara de lamentarse o de imaginar futuros hipotéticos. Se preguntó, con una mezcla de curiosidad y tristeza: ¿cuántos momentos me habré perdido por no estar en el momento en que estaba? No supo la respuesta. Pero esa pregunta fue la primera grieta en el muro de su costumbre. Un domingo, decidió probar algo que el libro sugería de manera discreta. En un párrafo casi escondido, había leído: si quieres entrenar a tu mente para que vuelva al presente, no empieces por grandes cambios. Empieza por una práctica sencilla. Elige un momento al día para estar completamente donde estás. Sin irte a antes ni a después. Solo ese rato. Solo ese lugar. Elena eligió el parque del barrio. No era un lugar especialmente bonito. Tenía algunos juegos un poco viejos, un par de bancos desgastados, árboles que habían visto generaciones de niños caer y levantarse. Pero quedaba a pocas cuadras de su casa y, lo más importante, nunca iba allí sola. «Voy a salir un rato», anunció. «¿A dónde?», preguntó Marcelo, sin despegar la vista del televisor. «A caminar. ¿Te acompaño?». Ella dudó un segundo. Antes, ya habría dicho sí sin pensarlo. Esa vez se escuchó a sí misma responder: «Prefiero ir sola. Es un ratito nada más». Marcelo la miró con una mezcla de sorpresa y desinterés.
Bueno, como quieras. Elena caminó las cuadras hasta el parque. Se sentó en una banca. Respiró. La tentación de revisar el celular fue fuerte. Lo sacó del bolsillo, vio la pantalla, pero recordó la propuesta del libro. Estar completamente donde estás. Guardó el teléfono. Observó. Un niño se reía a carcajadas en el columpio. Una señora mayor daba de comer a unas palomas. Un perro corría detrás de una pelota. El viento se enredaba en las hojas. Nada extraordinario. Y sin embargo, ese nada tenía una textura distinta cuando ella se permitía estar ahí, en ese minuto, sin huir hacia atrás ni hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, el presente no era solo un puente hacia otra cosa. Era un lugar. Ese día no descubrió el secreto completo de la felicidad, pero sintió algo parecido a una llave girando, como si una puerta dentro de ella se hubiera destrabado apenas 1 centímetro. Semanas después, cuando ya había leído y releído varias veces el capítulo sobre el tiempo y el presente, decidió avanzar en el libro. Sus ojos se detuvieron en un título que le llamó la atención. Comparaciones que rompen, comparaciones que sanan. Elena tragó saliva. Si había algo que la perseguía desde hacía años, eran las comparaciones. Abrió la página. El capítulo comenzaba con una escena que le resultó inquietantemente conocida. Imagina a una mujer que, cada noche, antes de dormir, recorre con el dedo las vidas de otras personas en una pantalla. Ella ve cuerpos sin arrugas, viajes sin deudas, casas sin desorden, sonrisas sin cansancio. Mientras desliza el dedo, siente que su propia vida se encoge, que todo lo que tiene pesa menos que lo que le falta. Y sin darse cuenta, está cometiendo un acto silencioso de injusticia. Está mirando vitrinas pulidas y comparándolas con el taller desordenado donde se fabrica su propia historia. Elena recordó cuántas noches había hecho exactamente eso. Después de un día pesado, se acostaba, tomaba el celular solo para distraerse un poco y terminaba sumergida en un océano de fotos ajenas. Aniversarios perfectos, cocinas impecables, parejas sonrientes, mujeres de su edad haciendo yoga en playas lejanas. Mientras más miraba, peor se sentía. No era envidia exactamente, era una mezcla de tristeza y autorreproche. Si hubiera hecho las cosas diferente, si no hubiera dejado todo por los demás, si tuviera más voluntad, más coraje, más suerte. El libro seguía. Compararte con vidas ajenas idealizadas es como mirar un cuadro terminado y juzgarte a ti misma por estar aún pintando el tuyo. Lo que ves de los demás es la parte que muestran. Tu propia vida la ves desde adentro, con todas sus sombras. Cada vez que mides tu valor con la vara de otros, rompes un pedazo de tu gratitud y de tu paz. Sintió que le estaban leyendo la mente. El texto no se quedaba solo en la parte dolorosa. Más adelante, contaba la historia de una persona que decidió cambiar el criterio de comparación. Un día, en lugar de preguntarse ¿por qué no soy como aquella persona?, empezó a preguntarse ¿quién era yo hace un año? ¿Quién soy hoy? En vez de mirar solo lo que le faltaba, empezó a mirar lo que ya había crecido en su vida. Pequeñas decisiones, hábitos nuevos, heridas que habían sanado un poco. Descubrió que cuando se comparaba con su propia versión pasada, en lugar de sentirse menos, empezaba a ver que sí estaba avanzando, aunque fuera despacio. Elena cerró el libro un momento. Se recostó en la silla, dejó que la palabra avanzando resonara en su pecho. ¿Ella avanzaba? Si miraba solo las fotos de otras, sentía que no. Pero si se miraba respecto a sí misma, tal vez la historia era distinta. Pensó en la Elena de hacía unos años, la que nunca se sentaba en el parque sola, la que no se regalaba ni 15 minutos sin hacer algo para otros, la que vivía todas sus mañanas con el mismo suspiro resignado, la que se tragaba todas sus ganas de decir no, por miedo a decepcionar. Pensó en la Elena de ahora. No había cambiado el mundo, no se había mudado, no se había vuelto empresaria, no había recomenzado una carrera brillante, pero había empezado a caminar sola al parque. Había empezado a notar cuando su mente huía del presente.
alguna que otra vez, y se había atrevido a decir, hoy no puedo, estoy cansada. Ese cambio, visto desde afuera, podría parecer ridículo, pero visto desde dentro, era una revolución. El libro, más adelante, decía, si te comparas con vidas ajenas perfectas, siempre sentirás que la tuya está rota. Pero si te comparas con la persona que eras ayer, descubrirás que tu vida no está detenida, está en proceso. La felicidad no consiste en ser mejor que otros, sino en mirar hacia atrás y decir, con la ayuda de Dios, hoy estoy un poco más despierta, más libre, más en paz que antes. Elena sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos. Vio, como si pasara una película lenta, distintas versiones de sí misma. La joven que soñaba, la madre agotada, la mujer que se había acostumbrado a olvidarse, la que ahora empezaba a rescatarse de a poco. Por primera vez, en lugar de mirarse con dureza, se miró con cierta ternura. No había hecho todo perfecto, no. Había cometido errores, había renunciado a cosas, había escogido otras. Pero también había estado, había cuidado, había sostenido una casa, había levantado a sus hijos, había sobrevivido a días que, en su momento, no sabía cómo iba a atravesar. Tal vez mi vida no está rota, pensó. Tal vez solo está llena de partes en reconstrucción. Y en ese pensamiento había algo parecido a un perdón. El libro se volvió, con los días, una especie de espejo portátil. Lo llevaba en la cartera, lo dejaba sobre la mesa, lo ponía a un lado de la almohada. No le hablaba con mandatos, sino con escenas y frases que se quedaban dando vueltas en su interior. Un sábado por la mañana, mientras hacía el aseo de la casa, se sorprendió a sí misma empezando el mismo juego de comparaciones de siempre. Esta casa nunca va a ser como las que veo en internet, murmuró mentalmente. Aquellas siempre están ordenadas, blancas, llenas de espacios. La mía está llena de cosas, de ruido, de manchas en la pared. Se detuvo, miró alrededor. Vio la mesa marcada por años de comidas familiares. El sillón con el tapizado un poco gastado, donde había consolado a sus hijos tantas veces. La repisa despareja con libros viejos, recuerdos de viajes cortos. Vio una planta que se esforzaba por sobrevivir. Por un momento, cambió la pregunta. En vez de, ¿por qué mi casa no se ve como las otras?, se preguntó, ¿qué historia cuenta esta casa? Y lo que vio no fue un catálogo de errores, sino una biografía de amor imperfecto. El libro le había enseñado a hacer ese giro. No era azúcar barata para endulzar la realidad, era una forma distinta de mirarla. A medida que avanzaba en la lectura, se dio cuenta de que el autor o la autora del libro, no importaba quién, había organizado los capítulos como si fueran escalones. Primero, el tiempo. Aprender a estar en el presente. Luego, las comparaciones. Aprender a cambiar la vara con la que se medía. Al final, casi como una coronación de todo lo anterior, llegaba un capítulo que la intrigó apenas vio el título. El primer pensamiento del día. Durante semanas, evitó abrirlo. Quizá porque intuía que ahí iba a encontrar algo que la confrontaría aún más. Sabía que, desde hacía años, sus mañanas empezaban con resignación. Antes incluso de poner el pie en el suelo, ya llevaba un peso encima. Listas de tareas, preocupación por las cuentas, cansancio acumulado. Un día, sin saber por qué, se sintió lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ese capítulo. Lo abrió. Las primeras líneas eran casi una fotografía de sus despertares. Hay personas que, al sonar el despertador, no abren solo los ojos, le abren la puerta a una queja antigua. Antes de recordar que están vivas, recuerdan lo cansadas que están. Antes de agradecer por el techo, suspiran por el tráfico. Sin darse cuenta, con ese primer pensamiento, le ponen al día un color gris que todo lo tiñe. La felicidad se les atrasa, no porque la vida sea perfecta o terrible, sino porque empiezan cada jornada invitando primero a la queja y dejando a la gratitud esperando afuera. Elena dejó de leer por un instante. Era como si le hubieran puesto un micrófono al lado de la cama cada mañana. Volvió a bajar la vista a la página. Más adelante,
El texto decía: no puedes controlar todo lo que te va a pasar en el día. No puedes decidir qué problemas aparecerán, qué palabras dirán otros, qué imprevistos surgirán. Pero sí puedes elegir con qué pensamiento abres la puerta. Si lo primero que haces al despertar es alimentar la queja, la vida se te vuelve más pesada. Si lo primero que haces es agradecer por algo concreto, aunque sea pequeño, la vida se alinea un poco más con el ritmo de Dios. El corazón no se anestesia de golpe, se entrena. Y la felicidad muchas veces empieza en ese entrenamiento silencioso de la primera idea del día. Leyó esa última frase varias veces. El libro no prometía que, por pensar bonito al despertar, todos sus problemas desaparecerían. No jugaba a la magia, solo hablaba de un entrenamiento silencioso. El entrenamiento que ella nunca había hecho, ocupada como estaba en entrenarse para aguantar. Esa noche se acostó pensando en eso. Recordó cuántos años llevaba despertando con el mismo peso, con el mismo suspiro. Recordó que había días en que, antes de abrir los ojos, ya se sentía derrotada. Quizá no pueda cambiar todo lo que me pasa, pensó, mirando el techo oscuro. Pero tal vez sí pueda cambiar la frase con la que empiezo cada mañana. No fue una transformación espectacular. No hubo música de fondo, ni rayos de sol dramáticos, ni ángeles aplaudiendo. La primera vez que lo intentó, se sintió rara. El despertador sonó a las 6:15. Elena extendió la mano, lo apagó. La vieja frase, otro día igual, apareció a la puerta de su mente, lista para entrar como siempre. Ella la vio, y con una mezcla de timidez y decisión, hizo algo que nunca había hecho. No la dejó pasar. Buscó, casi a tientas, otra cosa a la cual agarrarse. No se le ocurrió nada grandioso. No pensó en conceptos abstractos ni en frases de libro. Solo pensó en algo concreto. Gracias porque puedo abrir los ojos. Dijo en silencio. Gracias porque, aunque me duela la rodilla, puedo levantarme. Gracias porque tengo una casa. Gracias porque, aunque no sea perfecta, no tengo una vida que aún puedo cambiar. Al principio, esas palabras le sonaron extrañas, casi forzadas. Como cuando uno estrena zapatos nuevos que todavía no se adaptan al pie. Pero notó que, ese día, el peso con el que se levantaba era apenas un poco menor. La cocina seguía igual. El trabajo seguía igual. El tráfico seguía igual. Nada afuera había cambiado. Pero algo, mínimo, distinto estaba ocurriendo adentro. Lo intentó de nuevo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Hubo mañanas en que no le salía naturalmente. Había días muy pesados en que la queja lograba colarse primero. Pero ahora al menos, se daba cuenta cuando ocurría, y a mitad de la mañana intentaba rescatar un gracias por algo específico. Un gesto amable, una llamada, un rayo de sol cruzando la ventana. El libro lo había dicho. El corazón se entrena. Ella, por primera vez, estaba entrenando el suyo para algo distinto que no fuera a soportar. Pasaron meses. Los cambios fueron sumándose, no como fuegos artificiales, sino como pequeñas velas encendidas. Elena seguía viviendo en la misma casa, con las mismas paredes, las mismas cuentas, las mismas responsabilidades. Pero ahora, de tanto en tanto, se la podía ver sentada en el parque, mirando el cielo sin apuro, presente en el minuto que estaba viviendo. Seguía teniendo momentos de comparación, sí, pero cuando sentía que las fotos ajenas le encogían el alma, recordaba lo que el libro decía sobre medirse con una regla injusta. Apagaba la pantalla, respiraba y se preguntaba, ¿quién era yo hace un año? ¿Quién soy ahora? Y al hacerlo, ya no se veía solo como una mujer que había renunciado a todo, sino como alguien que había empezado a recuperarse de a poco. Sus mañanas, poco a poco, fueron cambiando de tono. Y la frase «otro día igual» se fue retirando, como un inquilino al que ya no se le renovaba el contrato. En su lugar, aparecían pequeñas acciones de gracias, concretas, sencillas, que no negaban el cansancio, pero lo hacían más llevadero. A veces, mientras ponía el café, murmuraba, «Gracias por este momento de silencio».
O al ver a su hijo cruzar la puerta sano y con vida. Aunque fuera apurado, pensaba, gracias porque está aquí. No era una felicidad eufórica, de carcajadas constantes. Era una paz humilde, tejida con hilos pequeños. Un día, su hija mayor llegó de visita. «Mamá, te traje algo», dijo entrando con una bolsa en la mano. Dentro había una planta en una maceta simple. «La vi y pensé en ti», explicó. «Es de esas que son fuertes, aguantan casi todo. Pero si no las riegas, se entristecen». Elena sonrió. «¿Me estás diciendo fuerte o me estás diciendo triste?», bromeó. «Las dos cosas», respondió la hija abrazándola. «Pero creo que últimamente te estás regando un poquito más». La frase la desarmó por dentro. Cuando la casa volvió al silencio, Elena se quedó observando la planta. La puso en un rincón donde entraba la luz. Se prometió no olvidarla. Mientras la miraba, recordó los capítulos del libro. El del tiempo presente, el de las comparaciones, el del primer pensamiento del día. Entendió algo que quizás siempre había sabido, pero nunca había dicho. La felicidad que estaba empezando a sentir no le había caído del cielo como un premio, ni venía en forma de vida perfecta. Había ido brotando cada vez que ella se regaba, cada vez que elegía vivir el minuto que tenía, cada vez que soltaba comparaciones injustas, cada vez que abría la puerta de la mañana con gratitud en lugar de queja. La planta, con sus hojas verdes, parecía asentir en silencio. Un año después, el calendario volvió a marcar su cumpleaños. ¡51! Elena se despertó antes que el despertador. La casa dormía, y la misma franja de luz se colaba por la cortina como todos los días. Durante años, ese gesto había sido la señal para suspirar y pensar otra vez lo mismo. Esta vez, el suspiro no llegó. Lo que sintió fue algo distinto, silencioso pero muy real. Estaba ahí, viva, entrando en un día que no se repetiría. Fue al baño, encendió la luz. El espejo le devolvió casi la misma mujer, las mismas arrugas, quizá alguna cana más, pero ya no se miró buscando defectos. En ese rostro vio a la joven que soñó, a la madre que sostuvo, a la mujer que se perdió, y a la que, a tiempo, decidió empezar a encontrarse. En la mesa del comedor, el libro El secreto de la felicidad esperaba con la portada gastada. Mo lo abrió al azar y leyó una frase que ya conocía, pero que ese día sonó diferente. La vida no cambia de color cuando todo es perfecto, sino cuando tú empiezas a mirar distinto lo que ya tienes delante. Entonces lo entendió con una claridad sencilla y un poco dolorosa. Nada afuera se había vuelto ideal. Seguían las cuentas, los pendientes, los silencios de Marcelo, las pequeñas rutinas de siempre. Lo que había cambiado era el lugar desde donde miraba todo eso. Había aprendido a estar un poco más en el hoy, a dejar de compararse con vidas ajenas, a tratar su propia historia con menos dureza y más respeto. Se acercó a la planta del rincón y vio los brotes nuevos asomando. Sonrió con un nudo en la garganta. «Qué distinto crece lo que se riega», pensó. En el fondo, ese era el secreto que el libro solo había ayudado a recordar. La felicidad no estaba en otra edad, ni en otra casa, ni en la vida perfecta que nunca llegó, sino en aprender a regar el presente que sí tiene, a mirar con otros ojos la vida real que Dios le sigue regalando cada mañana. Dicen que el secreto de la felicidad es algo muy complicado, reservado para gente con vidas muy distintas a la nuestra. La historia de Elena cuenta otra cosa. Cuenta que la felicidad empieza a asomarse cuando dejas de vivir solo en el pasado que ya no puedes cambiar, o en el futuro que todavía no existe, y te das permiso para habitar el minuto que tienes entre las manos. Cuando dejas de compararte con pantallas ajenas y empiezas a compararte con la persona que eras antes, descubriendo que, aunque sea lento, sí estás avanzando. Cuando eliges mirar tu vida, con todas sus grietas, como un lugar donde Dios sigue haciendo cosas, y no solo como una lista de lo que no fue. Elena no encontró una vida perfecta. Encontró algo más difícil y más valioso, una forma nueva de estar en la suya. Y quizá, mientras ella sorbe el café de esa mañana cualquiera,
haya alguien al otro lado de esta historia preguntándose lo mismo que ella se preguntó un día frente al espejo. Si es tu caso, tal vez no necesites cambiarlo todo de golpe. Tal vez, como Elena, el primer paso sea este: dejar de buscar la felicidad en otra edad, en otra casa, en otro cuerpo, y empezar a sospechar que también pueden hacer aquí, en tu hoy, en la manera en que eliges vivir lo que ya tienes delante. Gracias por acompañarme en la historia de Elena. Ojalá te recuerde que tu vida, tal como es hoy, también puede ser tierra donde nazca la verdadera felicidad. Que Dios te dé luz para mirar tu presente con otros ojos y corazón para empezar poco a poco a vivirlo de verdad. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.